académicos, participantes en general reciban el cordial saludo del Ministerio de Educación. Para nosotros es un gusto dar inicio a esta asistencia técnica que tiene como tema la herramienta de incentivos FED en lo que se refiere al indicador de plazas docentes orgánicas eventuales y por horas de las especialidades de comunicación y ciencias sociales de las instituciones educativas de nivel secundaria del modelo de servicio educativo intercultural bilingüe. Este espacio está dirigido a los y las directores y jefes de gestión pedagógica, así como a los especialistas responsables del cumplimiento de la meta de dicho indicador. Como Ministerio de Educación, aprovechamos esta oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con el logro de los objetivos del sector, especialmente en lo que se refiere o los que están vinculados a la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Es por ello que desde el año 2014 el sector de educación viene participando de manera continua en el mecanismo de incentivos FED. También quiero saludar y felicitar el compromiso que cada año vienen demostrando los gobiernos regionales para seguir avanzando juntos hacia los objetivos educativos que nos permitan cerrar las brechas educativas del país. Y es por ello que los invitamos a todos a reforzar este compromiso con la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Asimismo, desde el MINEO reafirmamos nuestro compromiso y, bueno, sin educación no hay desarrollo, y muchas gracias a todos por su participación el día de hoy y muchos éxitos en la jornada del día de hoy. Javier, te paso. Muchas gracias. Gracias, Carla, por tus palabras. A continuación doy pase a Marcelino Galindo, director de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, para que también muestre sus palabras a la audiencia. Marcelino, adelante. Gracias, Javier. Muy buenos días, estimados colegas, especialistas, autoridades, funcionarios de las distintas UGEL de nuestro país. Reciban un saludo fraterno y cordial del equipo de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Como Carla menciona, este es un espacio en el que se va a ver detalles de cómo los distintos sectores, en este caso MIRIS y MINEDU, y las distintas instancias de gestión educativa, vamos a poner el compromiso, necesitamos poner el hombro para que el servicio educativo a nuestros estudiantes de estos ámbitos pues se concreten en mejoras de los aprendizajes. Efectivamente ya son varios años que estamos, 4 años en este proceso, estamos buscando alternativas conjuntas para que nuestros estudiantes, básicamente, que tienen una cultura y lengua originaria, puedan tener aprendizajes significativos y funcionales. Y este proceso tiene una connotación de mucha importancia estos últimos años, porque las tendencias mundiales, entre ellas lo que la UNESCO indica en su informe para la educación, está en la dirección pues de que el servicio educativo a nivel de todos los países del mundo tengan que tener un carácter intercultural, y en esa misma dirección otras organizaciones mundiales plantean que el ciudadano del mundo es un ciudadano multilingüe. Ya no hay posibilidad de desarrollar en el sistema educativo ciudadanos monolingües, porque el monolingüismo como que en estos tiempos y a futuro están perdiendo, digamos, vigencia. Entonces, esa necesidad de brindar un servicio educativo que tome en cuenta la cultura y la lengua originaria es justamente aquella que desarrollará en el proceso y como por perfil de egreso de los estudiantes pues que puedan comunicarse en distintas lenguas, entre ellas su lengua originaria, estudiantes que puedan entender el mundo desde distintas lógicas, entre ellas desde el saber local y la ciencia, estudiantes que puedan tener una alta autoestima, conociéndonos, y vamos a tener que incluirnos conociéndonos de dónde procedemos, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos en un país muy diverso como es el nuestro,
un sello de peruanidad es precisamente desarrollar pues nuestra cultura y nuestras lenguas originarias, que tienen una gran riqueza de saberes, una gran riqueza de prácticas, una gran riqueza de tecnologías que ha posibilitado a nuestros ancestros a vivir en armonía con su entorno. Dicho estas palabras, me auno a las expresiones de Carla, que esta reunión sea fructífera y que pues podamos clarificar algunas dudas que tenemos, y siempre la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, como dirección encargada del modelo, de implementar el modelo de servicio educativo intercultural bilingüe, estaremos a la expectativa para ir poniendo hombro, para ir sumando en esta implementación de los compromisos, y que no perdamos de perspectiva. Nuestro fin último es que nuestros estudiantes aprendan más y mejor. Muchas gracias y muchos éxitos. Gracias, Marcelino, por tus palabras. A continuación, doy pase a Sergio Mesa Salazar, director del Mecanismo de Incentivos del MIDIS, para que también nos dé sus palabras de bienvenida. Adelante, Sergio. Muchas gracias. Buenos días. Mil disculpas que tengo un problema con la cámara y no la puedo, no me pueden ver en este momento, pero muy satisfecho desde el MIDIS y de la Dirección de Mecanismos de Incentivos dar inicio el día de hoy a esta asistencia técnica articulada, virtual, a las regiones de Ancash, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica y Puno. Estoy seguro que para los especialistas de las diferentes regiones que participan va a ser útil. Estamos empezando este segundo tramo del FET, que corresponde al periodo 2023-2024. En los siguientes meses, seguro, nuestros especialistas del MIDIS, fundamentalmente los que ven educación, van a poder visitar sus regiones para poder dar la asistencia técnica personalizada, pero va a ser útil la reunión que podamos tener durante esta mañana. Y como ustedes saben, los recursos que el FED, como Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales, inyecta a las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales, es importante en los resultados que puedan darse en este caso en lo referido a educación. El año pasado hubo un bono que se repartió a las regiones que habían cumplido de mejor manera en las categorías de agua, educación y salud, los cuales fueron un extra a lo que se había establecido en los convenios entre el ministerio y los gobiernos regionales. Estoy seguro que de la forma en que vamos a plantear también la entrega de recursos para el periodo 23-24 será de ayuda al trabajo que realizan cada uno de las especialistas de educación que hoy participan, y justamente motivar a quienes tienen que ver con el cumplimiento del producto que tiene que ver con la educación intercultural bilingüe, para hacer el máximo esfuerzo, cumplir la meta que se está estableciendo en cada una de sus regiones para el aprovechamiento de los niños que reciben educación intercultural bilingüe, y para que al final de este proceso, al cumplir con la meta trazada, puedan también obtener el 100% de los recursos destinados a este indicador. Muchas gracias y que sea una provechosa reunión. Muchas gracias, Sergio, por tus palabras. A continuación, vamos a un poco presentar cuál va a ser la hoja de ruta de la asistencia. Para esta asistencia técnica, las áreas o sectores involucrados somos el Minedu y el MIDIS, tanto la unidad de financiamiento por desempeño, la
Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, la Dirección Técnico-Normativa de Docentes y, bueno, el equipo FED, el equipo técnico del FED, que es parte de la Dirección de Mecanismo de Incentivos del MIDIS. A continuación, voy a dar pase a Zoila Aguirre, coordinadora de FED, para que desarrolle la parte concerniente al marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Zoila, te doy pase. Gracias, Javier. Bien, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Zoila Aguirre, por el momento soy encargada de la Coordinación General del FED. En esta oportunidad, justamente como ya mencionaron nuestros directivos, estamos iniciando con este proceso de asistencia técnica. Para eso nosotros tenemos un marco general. Bajo esos objetivos, lideramos todos los procesos que vinculan la entrega del servicio. En ese sentido, el Fondo de Estímulo al Desempeño en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, pues sabemos que el FED es una herramienta de incentivos monetarios en el marco del cumplimiento de los convenios firmados a nivel de los gobiernos regionales, incentiva de alguna otra forma o ayuda a menorar esas brechas identificadas a nivel de los gobiernos regionales, ¿no? De alguna otra forma, ese es el objetivo principal de esta herramienta. En ese sentido, como finalidad, también tenemos pues que vincula, impulsar el logro de los resultados establecidos. En este caso, mirando ya un poquito la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, miramos 5 objetivos prioritarios desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Pero en caso de los indicadores vinculados a educación, tenemos el objetivo número 1 y el objetivo número 2, ¿no? El objetivo 1 vinculado a mejorar el desarrollo infantil temprano para asegurar su inclusión. Ahí justamente incluyen aquellos niños, niñas que acceden o reciben el servicio. Y el objetivo número 2, que vincula también en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, mejorar el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de niñas, niños y adolescentes para asegurar su inclusión social. Y justamente bajo ese objetivo número 2 es la que vincula el indicador que el día de hoy estamos abordando, vinculado pues a contrato docente, para que nuestros niños o adolescentes y jóvenes reciban un servicio de calidad y con pertinencia, ¿no? Entonces, como ustedes saben, nosotros actualmente tenemos bajo esta política, tenemos un convenio firmado con los gobiernos regionales que inició en agosto del 2023 y tiene como fecha de cierre al junio de 2024. Y motivo por el cual justamente ahora estamos acá todos reunidos, interesados un poco conocer bajo todo este proceso cómo nosotros desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de alguna otra forma apoyamos también al Ministerio de Educación para poder acortar las dificultades o situaciones encontradas en el territorio, ¿no? En ese sentido, la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, como ya bien los menciono, los 2 objetivos que vinculan directamente con los objetivos que trabajamos con el sector educación, también tiene un objetivo prioritario que hoy día nos convoca, es pues el OP2, mejorar el desarrollo físico de los adolescentes. Y bajo ese objetivo tenemos el lineamiento que nos precisa, es pues mejorar las competencias de niños y adolescentes para desempeñarse productivamente en la sociedad. Entonces, el servicio o los servicios de educación básica regular deben ser diferenciados, accesibles, de acuerdo con el contexto de las niñas, niños y adolescentes. Eso es lo que tenemos en nuestro territorio. Entonces, bajo esos lineamientos que ya existen y definen cómo debe ser la entrega de servicios a nuestra población estudiantil, tiene todo un marco legal, ¿no? Entonces, en ese sentido, es justamente que estos convenios o estos trabajos intersectoriales abordan de alguna otra forma para atender estos servicios en el territorio, ¿no? Eso es lo que, como ustedes sabrán, estas políticas están pues aprobados bajo el Decreto Supremo 008 en el año 2022. Y ustedes seguramente también, si es que este material va a llegarles, no es que si les va a llegar, ahí van a tener la información
completa también al respecto, ¿no? Adelante, Javier. Gracias, Zoila. A continuación, vamos a un poco ver cómo es el tema un segundo, creo que, a ver, sí, ok. Un poco para ponernos en contexto de la asistencia técnica, vamos a un poco dar cuáles son los objetivos de esto, ¿no? Entonces, lo que buscamos con esta asistencia técnica es reforzar las capacidades técnicas de manera explicativa, profunda, reflexiva, interactiva y práctica, ¿no? Además, con esta asistencia técnica, lo que buscamos es brindar orientaciones e instrumentos que ayuden a los equipos técnicos de la DRE y UGEL para el cumplimiento del indicador 1.2 de la herramienta FED 2023-2024, ¿no? Los resultados esperados de esta asistencia técnica es de que los equipos técnicos de la DRE, GRE y UGEL puedan adoptar los conceptos, lineamientos generales y normativa del indicador para aplicarlo en sus acciones para el logro de la meta. También que conozcan los detalles técnicos del indicador, que conozcan las herramientas para desarrollar las acciones asociadas al logro de las metas y también absolver las consultas que ustedes puedan tener asociadas al proceso de contratación docente. Sí, antes de seguir, les voy a pedir por favor que puedan registrar su participación. Ya Natalia Obando ha compartido el link del formulario de asistencia. Por favor, les pido que puedan registrarse, dado que ese va a ser el medio por el cual nosotros vamos a poder saber sus datos personales de correo electrónico para luego de esta sesión enviarles el material de la sesión y también el video de la asistencia técnica para que ustedes puedan volverlo a ver y poder reforzar aquella información que quedó quizás pendiente de entender. Como siguiente paso voy a un poco explicar la estructura de la sesión, perdón. En una primera sección vamos a un poco tocar el tema del modelo de servicio de educación intercultural bilingüe. Esto va a ser a cargo del especialista Víctor Ballena, especialista de la DEI. Luego, en la sección 2 se va a hablar un poco de la normativa ligada a la contratación docente. En una primera parte va a acompañarnos José Moreno, especialista de normativo de la DITEN. Y en una segunda parte, Víctor también nos va a acompañar para un poco desarrollar la siguiente parte de ello. En una sección 3 se va a comentar ya detalles del indicador 1.2. Ahí vamos a hablar un poco de cómo es el indicador, cuál es la población objetivo, las precisiones técnicas del indicador. Además se va a compartir un flujograma para que ustedes más o menos sepan cómo es el paso a paso para el cumplimiento del indicador. Y también información sobre fechas importantes, ¿no? Que tiene que ver más con el corte del cumplimiento del indicador. Y finalmente una sección 4 que va a ser desarrollada por mí es básicamente mencionarles cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para ayudarlos a un poco saber cuál es el avance de su cumplimiento hacia la meta que se ha negociado en cada uno de los convenios que han firmado el año pasado. También vamos a un poco dar a conocer los canales de consulta, vamos a compartir la información de a quién ustedes pueden recurrir si tienen alguna duda, tanto del equipo técnico territorial del MIDIS, como del equipo técnico de la DEIP y de DITEN. Y finalmente vamos a tener una sección en la cual ustedes van, una vez desarrollado todo el contenido de la asistencia técnica, vamos a tener un tiempo para que ustedes puedan registrar las consultas que ustedes tengan y también va a haber un tiempo en el cual los especialistas van a poder responder, ¿sí? Antes de ello, nosotros desde la UFED queremos un poco saber cuáles son sus expectativas o requerimientos de información
y para esto hemos implementado una herramienta, se llama el Mentimeter, que ya Natalia también está compartiendo, en el cual nosotros vamos a saber cuál es su preferencia sobre las necesidades de asistencia técnica que tienen, ¿no? Entonces, me dan un segundo, voy a un poco compartir. Las preguntas vendrían a ser las siguientes, ¿no? Es una sola pregunta y en ella se dice, ¿qué tipo de información sobre el indicador consideras que debe ser abordada con mayor precisión o prioridad? Un aspecto podría ser el modelo de servicio educativo EIB, otro aspecto podría ser las plazas EIB, otro aspecto puede ser la normativa y lineamientos generales, o algo que es un tema adicional puede ser las precisiones técnicas de medición del indicador. Yo les voy a pedir más bien que puedan usar ese link y poder votar o un poco para saber nosotros qué es lo que necesitan ustedes como asistencia técnica el día de hoy. Por favor, les pido que puedan votar. Hasta el momento tenemos, esta es la precisión. Vemos que existe una preferencia sobre la información de las plazas A y B. Y esto es lo que está registrando en estos momentos el Mentimeter. ¿Sí? Ustedes van a poder seguir dándole clic a las preguntas. Les pido que por favor en los próximos 2 minutos puedan todos los registrados, mejor dicho, todos los asistentes, que en estos momentos somos 157 participantes, les pido por favor que puedan tomar su tiempo de poder seleccionar el tipo de información que desean conocer el día de hoy. Sobre el tema de la asistencia, les pido también por favor que se registren. Recuerden que esta es la única manera de nosotros poder saber a qué dirección de correo poder enviar la información de la asistencia técnica. Al momento tenemos... A ver, vamos a ver. Ok, entonces, dame un segundo. Sí, bueno, para continuar con la asistencia técnica, doy pase a Víctor Ballena, especialista de la de IP, para que pueda comentarnos sobre el modelo de servicio de educación intercultural bilingüe. Adelante, Víctor. Muy buenos días con todos y todas. Gracias, Javier. ¿Me confirma si me pueden escuchar? Sí, se te escucha bien. Ya, muchas gracias. Muy bien. Buenos días con todos. Buenos días a los compañeros de las regiones de Ancash, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica y Puno. Bueno, como ya se ha mencionado, este segundo tramo sobre el indicador de contratación docente, vamos a ver sobre las principales definiciones y aspectos que se tienen que tener en la implementación del modelo de servicio. ¿Cuál es el problema específico? Es que existen instituciones educativas que no implementan el modelo de servicio EIB de acuerdo a su escenario sociocultural y lingüístico. Si bien hay una normativa, que tenemos políticas públicas como la política sectorial de educación intercultural y educación intercultural bilingüe, que está aprobada con decreto supremo del 006 del 2016, en el cual establece 4 ejes en la implementación de esta política, ¿no? Uno que tiene que ver sobre acceso, permanencia y culminación oportuna, ¿no?, de los estudiantes de pueblos originarios. El otro eje que tiene que ver con el currículo pertinente y propuesta pedagógica también. Otro eje que tiene que ver con la formación inicial docente y la formación docente en servicio. Entonces, todo esto ayuda a
que tener una educación con pertinencia. Y en cuarto eje que tenemos, que es la gestión descentralizada y participación social. Es decir, que no solamente tiene que intervenir del lector, sino que también se considera a la familia en el proceso de aprendizaje. Y también tenemos el modelo de servicio EIB que está aprobado con la resolución ministerial 519 de 2018, que tiene como objetivo que se brinde un servicio educativo con calidad, con pertinencia cultural y lingüística, diversificada en su forma de atención y que corresponden a diversos escenarios socioculturales y lingüísticos, con la finalidad de que se pueda mejorar los logros de aprendizaje. Y este modelo establece tres formas de atención, ¿no? Tenemos la EIB de fortalecimiento cultural y lingüístico, la EIB de revitalización cultural y lingüística y la EIB en ámbitos urbanos. ¿Y por qué la importancia del modelo de servicio EIB? Porque permite que los estudiantes aprenden de acuerdo a su cultura, en lengua originaria y en castellano como primera y segunda lengua. También vincula los conocimientos, prácticas y valores de los pueblos originarios con las de otras culturas de la ciencia y emplea la lengua originaria de los estudiantes. Y responde a la diversidad territorial y a los diversos escenarios socioculturales y lingüísticos del país. Siguiente, por favor. Bien, entonces el modelo de servicio EIB establece 5 escenarios, ¿no? Y de acuerdo a ellos se establecen la forma de atención. Tenemos el escenario 1 y el escenario 2, donde los estudiantes mayormente tienen como lengua materna la lengua originaria, ¿no? Y hablan tanto la lengua materna como la del castellano, es decir, que son estudiantes bilingües, y estos dos escenarios que se encuentran en el ámbito rural permiten establecer la forma de EIB de fortalecimiento cultural y lingüístico. También tenemos el escenario 3 y el escenario 4, y también para instituciones educativas del ámbito rural. En estos escenarios ya la lengua originaria es la lengua castellano, ¿no? Pero todavía hay presencia de la lengua originaria, se habla todavía en los adultos, todavía es usada, ¿no? Y también se tienen los estudiantes conocen términos de forma aislada, ¿no? Y si bien la predominancia de la lengua es el castellano, pero todavía en los adultos mayores todavía hay presencia de la lengua. Entonces este escenario es de revitalización cultural y lingüística. Y también tenemos en este contexto, ¿no? Que han habido migración de la población del campo a la ciudad. Entonces también en el ámbito urbano se tiene población proveniente de los pueblos originarios. Y ahí en este escenario, que es el escenario 5 para instituciones EIB de ámbito urbano, entonces ahí encontramos un contexto de bilingüismo, ¿no? Porque tenemos tanto de estudiantes que tienen como lengua materna la lengua originaria, pero también estudiantes que tienen como primera lengua el castellano, pero también todavía tienen la presencia de la lengua originaria. Entonces, estas escuelas que están en el ámbito urbano también tienen una forma de atención. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son esas características de las plazas EIB? En la plaza EIB es aquella plaza determinada por el Ministerio de Educación, ¿no? Orientada a las instituciones de educación intercultural bilingüe, que exige determinado dominio de la lengua originaria, con la finalidad de garantizar el derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes a recibir una educación pertinente, lingüística y culturalmente de acuerdo a su realidad. Por eso es que veíamos los escenarios que se han determinado. Estas escuelas se ubican en el Registro Nacional de Instituciones Educativas EIB, es el registro en el cual se identifica, ¿no?, las instituciones educativas, se identifica cuál es la forma de atención y se identifica cuál es la lengua originaria que predomina. Tenemos las vacantes de instituciones educativas EIB que son diferenciadas por su forma de atención, siendo estas de fortalecimiento, revitalización y ámbito urbano.
De acuerdo a la forma de atención, ahí se determina cuál es el porcentaje de las plazas que deben ser. Entonces tenemos estas tres formas de atención, donde las UGELES, de acuerdo al plan de estudios aprobado en su cuadro de horas por institución educativa y que fue parte del tramo 1, para el nivel de secundaria se exige el dominio de la lengua originaria para las áreas de comunicación y ciencias sociales. Este indicador está referido para esas dos áreas de comunicación y ciencias sociales, cualquiera sean de las formas de atención. ¿Sí? Siguiente, por favor. Víctor, un favor, Sí. creo que la última parte sería bueno que la vuelvas a repetir. Lo que pasa es que creo que algunos especialistas no te han podido escuchar con claridad. Por favor. A ver, por favor, sí. Ya. A ver, Sí, a ver, ¿me escucha? yo te escucho, pero no sé si los demás. A ver, alguien que haya dicho que no. A ver, por favor. Hola. Sí te escucho, Víctor. Solo Sí. si puedes subir un poco más el volumen de tu voz, por favor. A ver, voy a aumentar, por favor. Sí, gracias. ¿Ahora? Sí, se te escucha. Ahora está bien. Bien. Bien, gracias más bien por la alerta. Vamos a repetir esta lámina que estaba referida a las plazas C y B, donde las plazas se determinan, ¿no?, de acuerdo a las instituciones educativas, ¿no?, que exigen un determinado dominio de la lengua originaria, con la finalidad de garantizar el derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes a recibir una educación pertinente, lingüística y culturalmente adecuada a su realidad. Estas instituciones están ubicadas tiene el Registro Nacional de Instituciones Educativas, que es el que identifica toda institución educativa donde se tiene presencia de estudiantes con lengua originaria. En este registro se determina el escenario lingüístico, la forma de atención y también la lengua originaria que predomina en la institución educativa. Asimismo, las vacantes de instituciones educativas C y B son diferenciadas de acuerdo a la forma de atención, siendo estas de fortalecimiento, revitalización y ámbito urbano. Son las UGELES, ¿no?, que de acuerdo al plan de estudio aprobado en su cuadro de horas por institución educativa y que fue parte del tramo 1, para el nivel de secundaria se exige el nivel de dominio de lengua originaria para las áreas de comunicación y ciencias sociales. Es decir, en este indicador que estamos viendo ahora, está dirigida para estas dos áreas, comunicación y ciencias sociales, cualquiera sea la forma de atención, ya sea de fortalecimiento, de revitalización o de ámbito urbano. Ahora sí, siguiente, por favor. Bien, como bien saben, de acuerdo a la lengua originaria, se establece el dominio requerido de la lengua originaria. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, para el dominio requerido en aquellas lenguas que ya se tiene una tradición de escritura, como son el quechua, el aymara, el quechua en sus variedades, tanto norteño, del sur y central. El dominio que se requiere y que lo establece también en el anexo 3 del Decreto Supremo 020 es el oral, el mínimo se pide intermedio y en escrito se pide el básico, ¿no? Para las lenguas originarias en proceso de consolidación de su sistema de escritura, que es la chánica, achénica, huampún, chawi, chipibo conibo y el huampís, también se pide este mismo nivel que es en oral, el intermedio tiene que tener, y también el escrito, el básico. Entonces, para adjudicarse a una plaza para medir en este indicador, ¿no?, para cumplir el registro del indicador de INELFEC, que tiene que cumplir estos requisitos. Pero también tenemos el nivel de dominio para las lenguas que todavía están en fase inicial de elaboración de su sistema de escritura. Estas lenguas son amazónicas, ¿no? Ahí el nivel que se pide solamente es en el oral mínimo intermedio. Aquí no se pide el escrito,
pero sí el oral, el intermedio. Y estas lenguas son Achuar, Cachinagua, el Jaragu, el Caquinte, el Matsesa, el Masiguenga, también el Quichua, que es el quechua amazónica, el Cuna, el Yanecha y el Guine. Todo esto está especificado en el anexo 3 del Decreto Supremo 020. Siguiente, por favor. Y también tenemos aquellas lenguas originarias que todavía se encuentran en proceso de revitalización, ¿no? Aquí el dominio se le pide el oral en básico, solamente con que cumpla el dominio oral básico, no se pide escrito. Entonces, los postulantes de instituciones en las que se hablen estas lenguas deben acreditar únicamente el nivel de dominio oral, ¿no?, que se exige. Y en estas lenguas tenemos el amahuaca, arabela, el bora, ¿no?, el canqui, el ocaina y el yagua, ¿no? Entonces, tenemos estos niveles de acuerdo al nivel, de acuerdo a la lengua originaria, se exige el nivel de dominio que se requiere, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, bueno, hasta ahora sería por ahora mi participación. Regreso luego en la siguiente. Gracias, Javier. Gracias, Víctor. Por favor, les voy a pedir que puedan hacer registro de su asistencia, pero también, por favor, ya se está compartiendo un formulario en el cual ustedes pueden también establecer sus preguntas en función a lo que ya se ha venido trabajando durante la sesión de asistencia técnica. Les voy a pedir que las consultas las realicen a través de este medio. Vamos a tratar de ordenar esto en el sentido de que el formato de formulario de preguntas ha sido diseñado para que ustedes puedan registrar sus consultas en ese medio. Por favor, les pido que hagan el registro de la información allí y también que puedan registrarse en el formulario de asistencia. A continuación, doy pase a José Moreno, especialista normativo de la DITEN, para que nos dé alcance sobre la normatividad y lineamientos generales que están relacionados al indicador propuesto para el FED 2023-24. Adelante, José. Muy buenos días, muchas gracias, Javier. Buenos días con todos nuestros participantes, compañeros de trabajo de las UGELs de las distintas regiones. Muy bien, vamos a tratar un poco respecto de la contratación docente en plazas de educación intercultural bilingüe que se ha ido tocando en la mañana. El decreto supremo que aprueba la norma de contratación docente para este año 2024 es el decreto supremo 020-2023 Minedu, que regula el procedimiento, requisitos, condiciones para la contratación de profesores y su renovación en el marco de contrato de servicio docente en educación básica y también educación técnico-productiva. Ello incluye asegurar la selección y contratación oportuna de profesores en igualdad de oportunidades antes del inicio del año lectivo y durante el año escolar o durante el año lectivo. Incluye disposiciones adicionales para la adjudicación de plazas vacantes en instituciones educativas CIB, las mismas que son diferenciadas por sus formas de atención, siendo estas de fortalecimiento, donde se requiere que el 100% de docentes acredite un dominio de lengua originaria. Y en el caso de revitalización, donde se requiere que al menos el 75% acredite un dominio de lengua originaria. Y en el EIB de ámbitos urbanos, donde se requiere que al menos el 33% acrediten un dominio de lengua originaria de los estudiantes. Esto en los niveles de inicial y primaria, y en el caso del nivel secundario únicamente en las áreas de comunicación y ciencias sociales. Incluye la norma también consideraciones generales para la contratación por resultados de la prueba nacional y evaluación de expedientes en instituciones educativas EIB y las contrataciones por situaciones diferenciadas que se lleva de forma transversal. También considera los requisitos de formación académica, además del nivel de dominio mínimo requerido en lengua originaria según el anexo 3 de la referida norma.
¿Cómo está dividido o organizado este proceso de contratación? Está organizado en 3 etapas y una adicional que es la contratación por situaciones diferenciadas. La primera etapa corresponde a la renovación de contrato docente que se implementa este año en educación técnico-productiva únicamente. La segunda etapa comprende la contratación por resultados de la prueba nacional, que comprende que está orientada a coberturar las plazas de educación básica regular, educación básica especial, educación básica alternativa, e incluye para este año la contratación de docentes coordinadores de PRONOI y CRAEI. La tercera etapa comprende la contratación por evaluación de expedientes, luego de haber culminado con la segunda etapa y si es que todavía quedarán plazas, se convoca esta tercera etapa que corresponde a la evaluación de expedientes, que también está orientada a coberturar plazas de educación básica regular, básica especial, básica alternativa, educación técnico-productiva y los programas que tengamos. La contratación por situaciones diferenciadas, que está orientada a coberturar plazas de instituciones educativas de convenio y plazas que no sean de convenio, pero cuya vigencia de la plaza únicamente sea de 30 días o menos de 30 días. Y aquellas que no logren adjudicarse, en el caso de la segunda etapa, plazas iguales o menores a 15 horas, fundamentalmente en educación física primaria y en el nivel secundario, plazas de bolsa de horas. Y en el caso de las plazas, obviamente, que son menores a 30 días, comprende las dejadas por nombrados o por contratados, ya sea por licencias o inasistencias. Este procedimiento de contratación por situaciones diferenciadas se efectúa de forma transversal, que inicia antes, obviamente, del inicio de labores y permanece durante todo el año hasta el mes de diciembre. Muy bien, vamos a hablar un poco de cómo es que se desarrolla la contratación en instituciones educativas en estas 3 etapas. En la primera etapa, el postulante que sea renovado, que en este caso solamente se ejecuta en educación técnico-productiva, no vamos a desarrollar en el 2024 lo que es renovación de contrato en educación básica. Sin embargo, en línea general, el postulante que sea renovado debe contar con el dominio mínimo exigido si es que calificara para ser renovado para el año siguiente. En la segunda etapa, que comprenda la contratación por resultados de la prueba nacional, lo que hacemos es exigir que el postulante cumpla con el dominio mínimo de lengua originaria que está establecido en el anexo 3 de la norma. En la mayoría de ellos, como quechua, aymara y algunas lenguas amazónicas que ya tienen consolidado su sistema de escritura, necesitamos que el postulante tenga un dominio mínimo de intermedio en oralidad y básico en escritura, ¿no? Tanto en la etapa 2 como en la etapa 3, que corresponde a evaluación de expedientes, vamos a exigir ese dominio mínimo, pero a aquellos postulantes que decidan elegir una plaza de educación intercultural bilingüe ubicada en las formas de atención de revitalización y fortalecimiento, ¿no? Para educación intercultural bilingüe de la forma de atención de fortalecimiento y revitalización, el postulante debe tener el dominio mínimo exigido en el anexo 3 de la norma, tanto en la etapa 2 como en la etapa 3. Y hay una flexibilidad para el presente año. Para las plazas E y B comprendidas en las formas de atención de E y B de ámbitos urbanos, pueden adjudicar postulantes que tengan menor dominio a lo establecido en el anexo 3 de la norma. Es decir, podrían adjudicar a aquellos postulantes que tengan por lo menos básico en escritura y básico en oralidad. Salvo en aquellas lenguas que todavía no tienen consolidado su sistema de escritura, donde solo se exige dominio mínimo en lengua originaria en lo que corresponde a oralidad, ahí solo podrán adjudicar a aquellos postulantes que tengan al menos un dominio básico en oralidad. Culminada la adjudicación de la etapa 2 y la etapa 3, con estos criterios que acabo de señalar, si todavía quedaran plazas después de haber agotado nuestro cuadro de méritos de evaluación de expedientes, vamos a convocar a los postulantes que están en el cuadro de méritos de evaluación de expedientes
que tengan algún nivel de dominio de lengua originaria de acuerdo a rango 4. ¿Qué cosa vamos a priorizar en esta fase de adjudicación? Lo que vamos a priorizar es la formación académica, es decir, vamos a ir convocando a aquellos postulantes que tengan algún nivel de dominio de lengua originaria. Obviamente tienen que estar en el Registro Nacional de Docentes Bilingües, y tengan algún nivel de dominio que se establece el anexo número 4, que se refiere a los rangos de dominio de lengua originaria, pero en función a las órdenes de prelación del anexo número 6 en este caso. Es decir, vamos a convocar a los postulantes titulados en primer orden, y si alguno tuviera algún nivel de dominio de lengua originaria, vamos adjudicándolos. Terminamos con los titulados y pasamos a los siguientes. Y terminaremos al final con los egresados, de acuerdo al anexo 6, con los egresados en educación y en la especialidad que requiera para cada área. Y convocamos a los que tengan algún nivel de dominio de estos postulantes y culminamos con esta parte de la adjudicación. Si aún así quedaran todavía plazas vacantes, lo que establece la norma es que en coordinación con la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe se tome una evaluación excepcional a aquellos postulantes que no estén en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lengua Originaria para poder coberturar las plazas que aún queden. Se exceptúa o se hace deseable la exigencia de este dominio de lengua originaria culminado las adjudicaciones de la segunda, tercera etapa y la adjudicación con la flexibilidad después de culminado la tercera etapa, se convierte en deseable solamente para aquellas instituciones educativas ubicadas en zona amazónica, pero que sean de la forma de atención de revitalización y ámbito urbano. Para el resto, como las plazas de instituciones educativas EIB de la zona andina, como las plazas de fortalecimiento de zona amazónica, se continúa con la exigencia del dominio mínimo de lengua originaria, establecida en la misma norma. Entonces, creemos que con estos procedimientos que he detallado, lograremos coberturar el total de nuestras plazas EIB, y si aún por ahí quedara alguna plaza EIB que requiera ser coberturada con docentes de dominio mínimo, estamos como Dirección Técnico Normativa para poder ayudarlos y asesorarlos, y en el caso que corresponda poder autorizar algún nivel de flexibilidad para lograr cobertura del total de nuestras plazas docentes en estas instituciones educativas EIB. Siguiente lámina, por favor. Sí, ahí hacemos un Bien, alto. sí, muchas gracias. Sí. No, gracias a ti, José, por la información brindada. Ya en el momento de revisar las consultas que tengan cada uno de los especialistas de las regiones, vamos a volver a estar contigo para que puedas dar respuesta a las mismas. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. A continuación, doy pase a Víctor Ballena. Recordemos que todos estos instrumentos normativos se encuentran especificados en la ficha técnica del indicador. Los invito también a revisar esa documentación. Igual nosotros vamos a, como parte del material que tenemos, vamos a enviar en los próximos días a las personas que se hayan registrado esta información. Recuerden que no solamente es la norma de contratación, sino también otros aspectos que también es necesario que ustedes puedan revisar. Lo que sí les pido, por favor, es que cualquier comentario relacionado o pregunta que tengan en el sentido de lo que se está desarrollando en esta asistencia técnica, lo realicen en el Google Forms. Por favor, les pido eso para que sea un poco más ordenado la revisión y poder atenderlos lo más pronto posible. Ahí voy a dar pase a Víctor para que pueda un poco desarrollar estos dos instrumentos normativos que están vinculados al cumplimiento del indicador. Adelante, Víctor. Gracias, Javier. Bien, nuevamente, para ver estos dos normas técnicas que nos permiten en la implementación del modelo de servicio EIB. Primero tenemos el registro de instituciones educativas, donde se brinda el servicio de educación
intercultural bilingüe, y que tiene como marco la resolución ministerial la 646 del 2018, que crea el registro de instituciones educativas EIB. Y ahí este registro identifica todas las instituciones educativas y también permite conocer cuál es el escenario lingüístico, cuál es la forma de atención y cuál es la lengua originaria. Este registro se actualiza a través del proceso de caracterización. Últimamente hemos venido realizando cada año este proceso con la finalidad de actualizar. El año pasado, el 2023, hemos hecho un proceso de caracterización que todavía está en proceso de revisión y validación de los datos. Y el que se encuentra vigente es el que se aprobó mediante la resolución viceministerial 158-2022. Ese es el registro que se encuentra vigente actualmente y con ese registro a través del cual se va a hacer los cálculos de emisión o cualquier intervención que actualmente se esté realizando y que tenga que ver con EIB, se tiene que hacer uso de ello. También se les ha hecho llegar a través de oficios este registro y también acá en la lámina va a haber un enlace para que puedan acceder a este registro que incluso también está en la plataforma del Escale. Ahí hay un banner con este registro CIB y ahí se encuentra tanto la normativa como el archivo Excel. Entonces, este es el registro en el cual utilizamos. Además, también tenemos la resolución viceministerial 630, que es la que crea el Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lengua Originaria, ¿no? El artículo 2, ¿no?, aprueba este registro y también se establecen los procedimientos para su actualización. En el año 2023 también ha habido un proceso de evaluación de dominio de lengua originaria. Ahí también ha permitido que los docentes puedan actualizar su dominio de lengua originaria y también aquellos docentes que han querido ser incorporados a este registro. Entonces, este año también se les ha hecho llegar el nuevo registro, ¿no? Y ahí se han incorporado algo de 14,000 docentes que han sido incorporados en este nuevo registro. Entonces, ahora tenemos un registro con más de 129,000 docentes. Entonces, son estos dos instrumentos que se utilizan para poder hacer el cálculo o la medición de este indicador. Siguiente, por favor. Bien, vamos ahora a hablar sobre el indicador 0102, que está referido a lo que es el porcentaje de plazas docentes. Siguiente, por favor. Orgánicas eventuales por horas en las especialidades de comunicación. Acá está el indicador. Este es el indicador que está establecido para este 2023-2024, que es porcentaje de plazas docentes orgánicas, eventuales y por horas de las especialidades de comunicación y ciencias sociales, ¿no?, de nivel secundaria, ¿no?, de gestión pública de la EBR, que son adjudicadas al 22 de marzo del 2024 y que cumplen el perfil establecido y son registradas tanto por la TRE o la SUGEL, según corresponda, en el sistema de Nexus. Es decir, este indicador está referido para las áreas de comunicación y ciencias sociales de las instituciones educativas de secundaria, ¿no?, que se encuentran en el registro de instituciones educativas EIB y que son adjudicadas hasta el 22 de marzo. Esa es la fecha de corte, ¿no?, con el cual se va a hacer medida. Y que además tiene como objetivo que los docentes de las áreas de curriculares y comunicación y ciencias sociales sean contratados oportunamente, es decir, hasta el 22. Y que se indica también el perfil. ¿Cuál es ese perfil que se está solicitando para que cumpla este indicador que está relacionado al FEC? Que es que tenga estudios pedagógicos, ¿no?, que ya sea de nivel universitario o no universitario, y que sea titulado, ¿no?, en relación a los estudios. Pero además, para adjudicarte en estas plazas de comunicación y ciencias sociales, tiene que encontrarse en el Registro Nacional de Docentes Bilingües vigente y tener el dominio de acuerdo al nivel que se pide de la lengua originaria y que se encuentre en el anexo 3 del Decreto Supremo 2023. Es decir, lo que habíamos indicado, que de acuerdo a la lengua originaria
se va a pedir el nivel de dominio. Si es quechua, se va a pedir que sea al menos en el oral el intermedio y en el escrito el básico. Y si es en amazónica, también de acuerdo al nivel que indica el anexo. Entonces, este perfil es el que tiene que cumplirse, ¿no? Para que pueda ser considerada y entre en el cálculo, ¿no? O sea, todas las plazas adjudicadas en la contratación y que cumplen este perfil que se requiere, entonces son consideradas al momento del cálculo, ¿no? Sabemos que como proceso de contratación docente, ¿no? Una vez que por las fases pueden llegar incluso a bajar el perfil, ¿no? Que se pide en algunos casos hasta el nivel de lengua originaria deseado, ¿no? Y también de acuerdo a las etapas. Pero para este caso del indicador que está en el compromiso FE, tiene que cumplirse este perfil, ¿no? Que sea titulado, que tenga estudios pedagógicos, ya sea de superior universitaria o no universitaria, y que se encuentre en el registro y que cumpla el nivel de dominio que indica el anexo 3 del decreto supremo. Tenerlo en cuenta eso. Siguiente, por favor. Bien, ¿quiénes son las áreas responsables? Desde la parte técnica, tenemos a la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, la DI, la área responsable del Sistema de Información, la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, DITEN, y el medio de verificación es el Nexus, es decir, si la información es registrada hasta el 22 de marzo, entonces de ahí se va a obtener esa información. Es el único medio en el cual, a través del cual se hace esa verificación que se esté cumpliendo. ¿Y cuál es el rol de la DRE y UGEL? Que deben asegurar la implementación del modelo de servicio, brindar la asistencia técnica, ¿no? A la UGEL para el adecuado registro de la información y que garantiza una organización óptima y condiciones adecuadas en la institución educativa. También se encarga de expedir las resoluciones de contrato, debe enviarse al área responsable de actualizar el sistema Nexo o su equivalente para que registre la información en dicho aplicativo de acuerdo al cronograma. Siguiente. Bien, y acá unas precisiones técnicas al indicador. Entonces tenemos el indicador porcentaje de plazas docentes orgánicas, eventuales y por horas de las especialidades de comunicación y ciencias sociales de institución educativa de secundaria del modelo de servicio AIB, de gestión pública de la EBR, que son adjudicadas al 22 de marzo del 2024, que cumplen el perfil establecido, que ya lo hemos mencionado, y que son registrados por la DRE o UGEL en el sistema Nexo. Y ahí tenemos como denominador, ¿no? El número total de plazas docentes orgánicas, eventuales y por horas de las especialidades de comunicación y ciencias sociales de la institución educativa secundaria, ¿no? EIB, ¿no? En el 2024. Y aquí también hay consideraciones, dice, se consideran las plazas docentes que corresponden a instituciones secundarias, EIB. Dichas instituciones se encuentran en el registro aprobado con REBN 158 del 2022 y que se encuentra vigente, ¿no? Y ahí es donde se establece la forma de atención. Y también se utiliza como fuente el padrón web, ¿no? De servicios educativos que está en el escale con corte al 26 de enero. Entonces, todas las que son activas y que se encuentran en el registro de instituciones son consideradas en el denominador. Se consideran las plazas vacunadas en el Nexus, ¿no? De acuerdo en la norma técnica que regula el procedimiento, ¿no? Que en este caso es el decreto supremo 0, que está en el proceso de contrato, y que son reportadas al 26 de enero del 2024, de acuerdo a la normativa vigente para la contratación 2024. Y también se consideran las plazas bolsa, ¿no? Cuadro de horas, que se encuentran habilitadas al 22 de marzo del 2024. Entonces, esas son las consideraciones para el denominador. Siguiente, por favor. Y en el numerador, que corresponde al número de plazas docentes, que es del denominador, que son adjudicadas al 22 de marzo del 2024, que cumplen el perfil establecido y que son registradas oportunamente por la
DRE y UGEL en el sistema Nexus, ¿no? Entonces corresponde a las plazas habilitadas, ya sean orgánica, eventual y por horas, para contrato docente que debe tener la condición de contratada según el sistema Nexus, ¿no? Hasta el 22 de marzo del 2024. El registro es realizado por el especialista de Nexus, de la DRE y UGEL, ¿no? Según corresponde a sus veces. Siguiente, por favor. Bien, este es un flujograma del indicador, ¿no? Ahí establecen cuáles son, de acuerdo a las responsabilidades, tenemos que el minero, donde se inicia el proceso con la aprobación de la norma técnica, ¿no? A través del área de DITEN, y publica el listado de vacantes. Luego las DRE y GRE aprueban el cronograma de contratación, hacen la validación de vacantes en coordinación con la UGEL, y publican el listado final de vacantes de la jurisdicción. Las UGEL les corresponde conformar el comité, ¿no? de contratación, hacen la verificación y validación de existencia de las vacantes, también publican el listado final de vacantes en su jurisdicción, realizan el proceso de contratación, ya sea por la modalidad de la prueba nacional o evaluación de expedientes, y ahí la institución educativa, las plazas que no son adjudicadas y las plazas menores a 30 días, así como las de instituciones educativas de convenio, realizan el procedimiento de contratación por situación diferenciada, revisan los requisitos de postulación y realizan la propuesta a la UGEL. Entonces, la UGEL suscribe el contrato de servicio docente, emite y notifica la RD que aprueba el servicio docente, y él registra la RD en el sistema Nexus, ¿no? Y ahí se culmina el proceso. Entonces, este es el flujograma, también está en el decreto supremo no 020 del 2023, ¿no? Ahí se puede revisar. Siguiente, por favor. Bien, entonces, este es el calendario y como se indicaba, ¿no? Se va a hacer el corte, ¿no? Hasta el 20 de marzo, ¿no? Y ahí todas las plazas que sean adjudicadas en el proceso de contrato y que cumplan lo que se pide en el indicador, el perfil, ¿no? Y que tengan el nivel de dominio para las áreas de comunicación y ciencias sociales, todas aquellas que cumplan hasta el 22 de marzo, esa es la fecha en la cual se hará el corte y con eso se hará la medición del indicador. Siguiente, por favor. Creo que hasta ahí sería mi participación. Sí, hasta ahí sería. Gracias, Javier. Regresamos. Gracias, Víctor. Bueno, un poco para precisar, en el tema del indicador, como ven, en el denominador hay dos cortes. Hay uno al 26 de enero, que es específico para un tipo de plaza, que son, como ahí lo menciona, se consideran las plazas vacantes consignadas en el Nexus o en el sistema que haga sus veces. Recordemos que el Nexus está vigente y ese es el sistema en el cual se va a hacer de uso para hacer el registro del proceso de contratación docente 2024, ¿sí? Que regula los procedimientos y contratación de básica para la contratación de docentes de nivel secundaria reportadas hasta el 26 de enero. Y adicional a eso, vamos a hacer un corte adicional el 22 de marzo, que es el mismo corte de cumplimiento, donde vamos a incluir estas plazas que se añaden por ser plazas de bolsa de horas, ¿no? Eso como para un poco precisar cuáles son los cortes. Obviamente para el tema del cumplimiento, ustedes tienen que hacer el registro de los contratos docentes en el sistema hasta el 22 de marzo. Recuerden que, como lo mencionó Víctor, de esto no solamente es contratada al docente, sino también que el docente contratado tenga las competencias exigidas para la plaza E y B correspondiente, ¿no? De acuerdo al tipo de formas de atención del modelo de servicio. Entonces, recordemos eso, tengámoslo presente al momento de ir avanzando en el proceso de contratación.
Igual vamos a, de parte del sector, tenemos la apertura a poder apoyarlos en el sentido de las consultas que ustedes puedan tener durante el proceso. Para eso nosotros hemos establecido digámoslo así, herramientas que permitan un poco saber el avance hacia la meta. Recordemos que las metas, ahí un asistente está haciendo un comentario, recordemos que las metas han sido negociadas durante el año pasado y para ello se establecieron convenios con los gobiernos regionales. Estos gobiernos regionales ya deben haberles dado a conocer cuál sería la meta a nivel regional, pero no es no está mal, no es nada mal poder nuevamente mostrarles las metas. Recordemos que en esta sesión están los gobiernos regionales de Ancash, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica y Puno. A ver, si me dejan un momento, voy a tratar de seleccionar esto en el 1.2. A ver, dame un segundo. En el 1.2, para la región Ancash es el 76%, Apurímac 75%, Arequipa 55%, bueno, Ayacucho 68%, Cusco 77%, Huancavelica 64%, Huánuco 57.5% y Junín 16%. Esa es una meta regional. Recordemos que el resultado regional es un aporte de cada una de las UGELes de la jurisdicción regional. Para ello, esto es un trabajo coordinado, no es un trabajo que tienen que hacerlo de manera coordinada tanto a nivel de UGELes y también a nivel de la DRE y también con el gobierno regional de su región. Sí, lo que sobre las metas, ahí vamos a coordinar con el MIS para que se pueda dar a conocer esto a través de los convenios. Creo que estos convenios han sido ya de envío y ha sido enviado a los gobiernos regionales, pero como parte de de la información complementaria que podamos dar, también lo vamos a enviar. Recuerden que este no es un espacio para revisar las metas o para conocerlas, ustedes ya las conocen. Nosotros lo que estamos haciendo básicamente es tener la asistencia técnica en el sentido de poder dar alcances sobre la implementación del indicador, más no las metas, ¿sí? Como les mencioné, nosotros vamos a, dentro de las herramientas que hemos definido, vamos a generar 3 reportes intermedios o reportes de avance. El primero va a ser al 2 de febrero, el segundo va a ser el 16 de febrero y un último al 8 de marzo. Esto ya ha sido coordinado con las áreas, tanto la de IP como DITEM, para que podamos tener la información. Y el medio de llegada de esta información va a ser a través de los coordinadores territoriales del MIDIS. También sobre el tema del registro en Nexus, recordemos que el Nexus es el sistema que es utilizado como medio de verificación, tanto para el tema del cumplimiento del indicador, pero también para un poco el desarrollo del proceso de contratación. Entonces, recordemos que se debe realizar un adecuado cumplimiento de esto. Se deben programar las acciones necesarias para que se realice el registro oportunamente y que esto no genere dificultades. Recuerden que una buena programación les va a posibilitar el cumplimiento del indicador y ello luego ya en el proceso de evaluación se va a poder determinar el cumplimiento, pero también las transferencias, tal como lo mencionó el director de mecanismos de incentivos del MIDIS al inicio de la reunión.
Para efectos de consultas, nosotros lo que estamos habilitando son canales de consultas coordinados con DITEN. En la PPT se detallan quiénes son los especialistas encargados tanto de especialistas normativos como especialistas nexos. En la PPT esta PPT se las vamos a alcanzar tanto para las regiones de Ancash, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica. En el tema normativo, en Ancash se encuentra Freddy Flores, en Arequipa está el especialista Pedro Orrea, en Ayacucho se encuentra Laura Spur, en Huancavelica está Melissa Lozada y en Puno José Moreno. Sobre los especialistas Nexus, recuerden que ellos son los que se encargan de la operatividad del Nexus, pero también todo lo que tiene que ver con el registro de información. Entonces, cualquier duda o consulta al respecto en el marco de la implementación o el tema normativo que tiene que ver con la contratación docente, en general, comunicarse con los especialistas normativos, pero también con los especialistas Nexus, que para las regiones Ancash, Arequipa, Ayacucho y Huancavelica, el especialista encargado es Eduard Cervantes, y para Puno es Juan Pérez. También el MIDIS ya tiene habilitado, no habilitado, sino me ha facilitado el registro, el directorio de especialistas o coordinadores territoriales que se encargan de dar soporte a las regiones. En Ancash es Lorena Roncal, en Arequipa es Dante Polloikeri, en Ayacucho es Claymer Bautista, en Huancavelica es Marco Preciado y en Puno son Sandra Vizcarra y Nancy Cruz. ¿Sí? Ok. Sobre eso y en el tema de la DEIP, ellos han asignado a Jordan Morales como encargado de hacer la consulta a nivel, perdón, hacer la asistencia, o mejor dicho, el seguimiento a sus consultas a nivel nacional. Esos son los canales y en este momento voy a pedirles a ustedes que puedan registrar sus consultas en el link que acaba de compartir. Natalia. Por favor, allí les vamos a pedir que registren ello. Nos vamos a dar un tiempo de un tiempo de 10 minutos para que puedan ustedes registrar sus consultas en el link. Volvemos en 10 minutos, volvemos a pasadas las 11. Muchas gracias.
Bueno, estamos volviendo a la sesión. Por favor, les pido que se registren en el formato de asistencia. Recuerden que este es el medio por el cual nosotros vamos a poder saber cuáles son sus datos de correo electrónico para poder luego de la sesión enviarles el video, la presentación y otros materiales más que son necesarios que se los podamos compartir. Ahí vamos a proseguir con la asistencia técnica. Como les mencioné, vamos a entrar a la etapa de resolución de consultas. Voy a dar pase a Víctor y a José. A ver, me confirma si ya estamos listos para dar las respuestas a las consultas. Ok, empezamos con José. José, te doy pase para que puedas un poco responder las consultas. Bien, gracias. Tenemos la consulta de Ancash, de Eva Juliana. La consulta es: ¿existe problemas en el contrato de bolsa de horas inferiores a 22 horas en la especialidad de Comunicación y Ciencias Sociales de instituciones educativas del modelo de servicio de educación intercultural bilingüe y revitalización? Señala. Como ya lo dije en la presentación, las plazas por bolsa de horas de instituciones educativas inferiores a 15 horas, establece la norma de contrato, que no se logren coberturar en la contratación por resultados de la prueba nacional, deben ser comunicadas a los directores de las instituciones educativas para que propongan la contratación docente como parte de la contratación por situaciones diferenciadas. Eso aplica a todos los casos. Teniendo en cuenta, obviamente, en este caso del modelo de servicio de educación intercultural bilingüe, debe tenerse en cuenta el dominio de lengua originaria del profesor a ser propuesto. Las plazas con jornada laboral mayor a 15 horas se coberturan en la etapa, se continúan, diremos, convocando en la etapa de evaluación de expedientes. Pero si ahí en la etapa de evaluación de expedientes no se logra coberturar todas aquellas plazas que queden vacantes, se comunican a los directores de instituciones educativas para que ellos a su vez hagan la propuesta del docente para contrato docente en función, obviamente, a los requisitos que establece la norma, incluyendo el dominio de lengua originaria. Tenemos como segunda consulta de la UGEL Guaitará, Edward David. Nos consulta: ¿cuál es el porcentaje de instituciones educativas para adjudicar a docentes EIB? Para instituciones educativas de EIB o de la forma de atención de EIB de fortalecimiento, se requiere que el 100% de docentes tenga el dominio de lengua originaria. Para instituciones educativas de la forma de atención de EIB de revitalización, el 75% de docentes deberían dominar o deberían tener el dominio de lengua originaria. Y en el caso de EIB de ámbitos urbanos, el 33%. Para el nivel secundaria, se requiere que todas las identificadas o todas las plazas identificadas en el caso de ciencias sociales y comunicación, todas aquellas identificadas con el requisito de certificación EIB, requieren este dominio de parte del docente a ser contratado. Tenemos una tercera consulta de la Ugelo Cross que nos dice: para cumplir el compromiso se requiere que para las plazas EIB de revitalización los docentes cuenten con dominio de lengua originaria intermedio y básico. Si ya no hay docentes con ese rango, se puede bajar el rango. De acuerdo a la norma de contrato docente aprobado por el Decreto Supremo 020-2023 Minedu, se señalan algunos procedimientos digamos, consecutivos para coberturar plazas, no solamente EIB, también las plazas monolingües. Lo que señalamos en la norma, o lo que señala la norma, dice: luego de agotado el cuadro de méritos de la evaluación de expedientes, se adjudican a docentes que cuenten con algún nivel de dominio
establecidas en el anexo 4, que son los rangos de dominio de lengua originaria. Con eso se establece de que puede tener un menor dominio de lengua originaria si es que no hemos logrado coberturar en la adjudicación por resultados de la prueba nacional y por evaluación de expedientes. Esto en un tercer momento, diremos. De acuerdo a las órdenes de prelación del anexo 6, si aún así quedaran plazas sin cobertura en coordinación con la DIF o con la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, se toma una evaluación de dominio a docentes que no están en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lengua Originaria, justamente para coberturar las plazas que aún queden vacantes. Tenemos la pregunta, bueno, no nos ha puesto el nombre, sin embargo dice: ¿se implementará algún tipo de evaluación excepcional de los docentes que no se encuentran en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lengua Originaria? Como ya lo adelanté, solo en caso se tengan plazas vacantes en EIB y no se hayan logrado cubrir en coordinación con la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, se tomará una evaluación que no es para incorporarlos al Registro Nacional de Docentes Bilingües, es únicamente para coberturar las plazas en contrato que todavía queden vacantes. Tenemos la pregunta de la UGEL Surcubamba, Huancavelica. ¿Cuál es la estructura y nomenclatura de los miembros del Comité de Contrato Docente? La norma de contrato establece que cada UGEL determina los cargos que conformarán el comité. Lo que sí establece es el número de miembros o el número de integrantes de este comité de contrato, que son 3 miembros titulares y 3 alternos. Pero tratándose de instituciones o de las UGELes que tengan instituciones educativas EIB y van a ofertar plazas EIB, deben agregar o deben incorporar a un 4º miembro que corresponde a un representante de las organizaciones indígenas que estén registrados en registros públicos. Pero alguno puede decir, pero si no tenemos organizaciones indígenas registradas o no han acreditado un representante para incorporarlos, ¿no voy a poder conformar mi comité? No. Si no son acreditados estos representantes o este representante para incorporar al comité, ello no impedirá la conformación del comité con los miembros señalados, que serían 3 titulares y 3 alternos. Tenemos la pregunta, bueno, no nos ha indicado la UGEL, sin embargo nos dice: el joven que acaba de culminar la exposición indica, se refiere a mí, indica que los dominios para la contratación es básico en oralidad e intermedio para el anexo, pero el anexo 3 indica otra cosa. ¿Cuál será lo válido? Lo que he señalado es lo siguiente: los dominios mínimos que se requiere para contratar a un profesor están establecidos en el anexo 3. Por tanto, son válidas las que establece el anexo 3 del Decreto Supremo 0020 del 2023. Con la siguiente aclaración, lo que he señalado es lo siguiente: para las instituciones educativas de revitalización y de la forma de atención de fortalecimiento, se requieren estos niveles mínimos de dominio de lengua originaria que están establecidas en el anexo 3. Sin embargo, también establece la norma de contrato que para las instituciones educativas de EIB de ámbitos urbanos, solamente de EIB de ámbitos urbanos, pueden adjudicar docentes con un menor dominio, es decir, con básico en oralidad y básico en escritura. Eso es lo que he señalado y eso está establecido en la norma de contrato docente. Nos consulta la UGEL Acobamba, Raúl Tribeños. Con todo este proceso de nombramiento y con la habilitación de requisitos a todos los postulantes, es decir, con la apertura de etapas excepcionales, ¿cuándo se tendrá la relación final de plazas a ser coberturadas por contratación, especialmente en las que se evaluará el compromiso FED? El Ministerio de Educación publicará o prepublicará plazas para contrato el día 22 de enero de 2024, como está programado en el cronograma. Y al ser la UGEL quien valida las plazas, efectuará la publicación final de las plazas. Por lo tanto, es la UGEL quien incorporará las plazas que no sean coberturadas por nombramiento para la adjudicación
de contratación docente. Vale aclarar que el proceso de nombramiento culmina el 31 de enero del 2024 y el proceso de adjudicación de contratación docente es en el mes de febrero. Por tanto, las plazas que queden desiertas del proceso de nombramiento, cada UGEL las incorpora a la publicación final, que es responsabilidad de la UGEL y de la DRE, la publicación final. Muy bien, con eso concluyo mi participación respecto a las preguntas formuladas que tengan que ver con la DITEC. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por tu participación y por absolver las consultas realizadas. Vamos a dar pase a Víctor Ballena para que pueda dar respuesta a las consultas que se han hecho en el marco del modelo de servicio de educación intercultural bilingüe. Adelante, Víctor. Gracias, Javier. Bueno, acá hay una pregunta que indica de Ayacucho, Huanta. Dice, sabiendo que el decreto supremo 020 es muy flexible en cuanto a la adjudicación de docentes de las especialidades de ciencias sociales y comunicación en el nivel secundario, ¿qué permitirá a los docentes con nivel básico oral y escrito adjudicarse en una plaza IB urbana? Quisiera ver si este tipo de adjudicación entrará en la medición del FEC. Bien, si bien el proceso de contrato, lo que establece el decreto supremo 020, hay etapas que incluso con la finalidad de cubrir todas las plazas para que los estudiantes puedan tener un docente al inicio del año escolar, entonces se flexibiliza, como bien indica el decreto supremo y como bien lo menciona el compañero, se flexibiliza, ¿no?, para la adjudicación de plazas. Incluso llega una etapa en que el requisito de dominio de lengua originaria se hace deseable. Pero, sin embargo, para este cumplimiento del indicador FEC, que lo que quiere es que los docentes cumplan con un perfil, ¿no?, de dominio y que tengan un perfil que acorde para que se realice una implementación adecuada del modelo de servicio. Entonces, ahí el perfil que se solicita es que el docente debe ser titulado y que el nivel de dominio de la lengua que se exige es de acuerdo al anexo 3, ¿no?, y dependiendo de la lengua originaria. Es decir, si es una lengua originaria de Aymara o Quechua, se va a exigir tanto en el oral como que tenga el nivel intermedio y la escritura, el básico. Sin embargo, en las lenguas amazónicas se va a pedir en algunos casos solamente en el oral el intermedio y en otras se pide en el oral el básico, ya no se exige el nivel escrito. Entonces, debemos tener en cuenta lo que se solicita para cumplir este indicador, lo que dice la ficha técnica, ¿no? En la ficha técnica se hace todas las especificaciones para el cumplimiento de este indicador, ¿no? Y lo que hemos venido mencionando. Bien, luego hay otra pregunta, ¿cómo se va a implementar, de Huancavelica, cómo se va a implementar las horas CIB en colegio G técnico productivo? Conforme a lo dispuesto en el numeral 611 de la resolución viceministerial 148 del 2023, se debe desarrollar la lengua originaria según las horas establecidas en los cuadros de horas, que están en el cuadro 8, 9 y 10, en los cuales corresponden, ¿no? Si bien también en la ficha técnica hemos mencionado cuando se realizó el indicador 1 del tramo 1, del indicador que estaba referido al cuadro de horas, para ese indicador no se iba a considerar los colegios G y técnicos, pero ahí también indicamos que no quitaba que estos G, E y B o técnico productivo E y B tienen que implementar el modelo de servicio y podrían haber colocado en su cuadro de horas. Entonces, para esta etapa ya de el indicador de contratación docente, ahí ya sí se ve todas las plazas, ¿no?, que son de las escuelas C y B del nivel de secundario y de las áreas de comunicación y ciencias sociales, todas entran ya en el cálculo, ¿no? Y para cumplir el cálculo tienen que cumplir con los requisitos que se han indicado, ¿no? Luego hay otra pregunta por acá.
A ver, hay una pregunta de Ancash, ¿no? Dice, en la ficha técnica indica que es un requisito, es el dominio de la lengua según la zona, pero se está indicando que se valora con el anexo 3 cuál será el criterio de evaluación. Bueno, como ya habíamos mencionado, lo que en la ficha técnica lo que se especifica es que tiene que cumplir el nivel de dominio que se indica en el anexo 3 del decreto supremo. Luego ahí dice las instituciones con variante técnico también son EIB. Bueno, sí tenemos escuelas que, técnicas productivas que están en el registro, ¿no? Todas las instituciones educativas que están en el registro EIB deben implementar el modelo de servicio. Por eso en la resolución 148 también se contempla, ¿no? Entonces, todas estas plazas que están, que van a ser adjudicadas sí se van a considerar en el indicador, siempre y cuando cumplan los requisitos que se establecen, ¿no? A ver, acá hay otra pregunta. Si en la etapa de revisión de expedientes no se cumplen los requisitos A y B, ¿qué acciones debemos tomar? La OGEL lo que debería hacer es debe remitir un oficio a la ley informando la cantidad de plazas disponibles por forma de atención para analizar el caso, ¿no? Luego tenemos los docentes contratados en modelo G serán reportadas a favor de nuestro indicador porque parece que el cuadro de distribución de horas no suma. Bueno, eso es lo que ya respondió anteriormente. Sí, creo que esas serían todas las preguntas. No sé si también en la sala nos acompaña Agar Ponce, que también es del equipo de la ADI. No sé si hay alguna precisión, Agar, te pediría, por favor. Sí, buenos días. Nada más precisar que a la norma a la que se hace referencia es el cuadro de horas para nivel secundaria. Ahí están a detalle cada forma que hay de las instituciones educativas y también por forma de atención del modelo de servicio de educación intercultural bilingüe. Es importante que se cumpla con los requisitos ahí establecidos y indicar que está detallado por comunicaciones en lengua materna y en comunicaciones con segunda lengua, ya sea el castellano o la lengua indígena u originaria. Entonces está muy claro en la norma, no hay mayor dificultad. No obstante, en caso tuvieran alguna necesidad específica de aclaración, igual pueden consultarnos a la DEIP. También, por otro lado, dejar en claro en lo referente a las bolsas de horas para el nivel secundario en áreas de comunicación y ciencias sociales, a pesar de que el docente tenga como horario principal, por ejemplo, educación física, si el docente además a su bolsa de horas se le llega a sumar horas para comunicación o ciencias sociales, es indispensable que el docente tenga el dominio de la lengua. No porque la mayor carga horaria sea de otra área, deja de requerirse el dominio de la lengua. Eso tiene que quedar claro porque ya nos ha pasado que otros sujetos dicen, no, pero es que su área era el inglés o su área era otra, pero no sabíamos que había que requerir. Entonces, ahí sí que quede claro, por favor, que si en la bolsa de horas hay horas correspondientes a comunicación o ciencias sociales, deberá el docente tener dominio de la lengua indígena u originaria. Creo que esas serían las dos precisiones. Igual cualquier consulta referente a la EIB, estamos aquí atentos para escucharlos. Gracias. Muchas gracias, Víctor y Agar, por las respuestas. Ha habido una última consulta realizada en el chat que José se va a encargar de responderla. Adelante, José. Bien, gracias. La consulta es, las plazas que se generan por designación y encargaturas de dirección, ¿cuándo se publican, sabiendo que el proceso de designación termina en febrero? En efecto, el proceso de designación termina en fines de febrero y el procedimiento de encargatura la realizamos durante el mes de marzo. Estas plazas se deben publicar y se deben adjudicar cuando hayan quedado vacantes después de la culminación del proceso de encargatura que corresponda. Gracias, Javier. Muchas gracias, José, por tu respuesta. Bueno, esto ha sido en la sección de consultas, ha sido todo. Doy pase a Zoila. Zoila, a ver si nos acompañas para dar las palabras de cierre a la asistencia técnica. Gracias a todos por
por su participación el día de hoy. Zoila, ¿me confirma si estás para, de parte del Sí, MIDIS, dar las palabras de cierre? Adelante, Zoila. sí, muchas gracias, Javier. Bien, muchas gracias primeramente a cada uno de los participantes. Igual tengo algunos puntos para ir un poco, igual de alguna otra forma, acordando en esta reunión en vista de que esta es nuestra primera asistencia técnica en el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño. Como se dijo al inicio, un trabajo articulado con la finalidad de cumplir las metas que nos hemos trazado en los convenios. Alguien por ahí también consultaba que si los convenios ya están en las regiones, los convenios ya se envió, apenas se firmaron. Esto ha sido más o menos en el mes de septiembre. Entonces, los convenios con la firma del gobierno regional de cada uno de ustedes, de las regiones que están el día de hoy, ya están en las regiones y es un documento oficial que ustedes a nivel de la UGEL, de la DRE, pueden solicitarlo al gobierno regional y puedan tener ahí todas las precisiones que hemos definido también y las metas que se ha planteado para este indicador, ¿no? Asimismo, también tenemos las fichas técnicas. A veces a nivel de las UGELs hay rotación del personal. Posiblemente no han estado acompañándonos en las otras asistencias técnicas en el tramo 1, pero igual los comentamos de que las fichas técnicas, ustedes justamente en estas láminas han presentado quiénes son los coordinadores territoriales del FED-MIDIS, están en las regiones, son residentes, viven ahí en las regiones, para que también puedan acompañar y compartir la información, ¿no? En esas fichas técnicas es un documento oficial que justamente es validado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Recuerden que cada indicador está vinculado con un recurso presupuestal y también está validado por las áreas técnicas del Ministerio de Educación y en este caso de nosotros del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Entonces, por ende, es un documento oficial que contiene todas las precisiones técnicas del cálculo del indicador, ¿no? O sea, cuáles son las consideraciones mínimas que se han colocado para el cumplimiento de este indicador. De hecho, que nosotros somos muy respetuosos de la norma y teniendo en cuenta esa normativa también se ha definido esas precisiones técnicas en la ficha técnica, pero sí es necesario igual volver a precisar solamente un punto donde ya justo Víctor ha precisado. Para el caso de cumplimiento de este indicador, hay dos requisitos muy importantes, ¿no? Que este docente que postule cuente con el título y que tenga el dominio de lengua originaria según lo definido en la normativa. Esos dos son criterios básicos que se pide para el cumplimiento. De hecho, que en algunas regiones, como han estado conversando, posiblemente no encontramos docentes con ese perfil, de hecho que van a ir bajando seguramente los niveles, pero para el caso del FED ya no cumplen, ¿no? Por eso queremos precisar, porque también al pedido de lo que varios de ustedes han estado mandando información, solicitud al MIDIS, bajo esa normativa, entonces sí queremos ser precisos, ¿no? Para que el modelo del servicio educativo IBE se implemente de manera pertinente, con pertinencia. Hemos visto que lo mínimo que debe tener este docente que asuma a esas plazas por contrato docente, ¿no? Y los tipos de plaza que entran para la evaluación, para el caso del FED, son solo tres, ¿no? Las orgánicas, las eventuales y las bolsas de hora. Posiblemente hay otros tipos de plazas más que se va generando. Para nosotros, para el cumplimiento del indicador, no está considerado, pero ustedes sí, a nivel de las ejecutoras que les compete bajo sus funciones, sí seguramente irán tal cual como dice la normativa, ¿no? Y también en este caso se ha precisado el corte de este indicador al 22 de marzo, con la finalidad, como ustedes saben, a veces en una primera convocatoria no cubre. Entonces, haciendo todo ese análisis, estamos esperando todas las plazas que se puedan adjudicar hasta el 22 de marzo, entran para la medición nuestra, ¿no? Igual ahí ya ustedes conocen cuáles son los tiempos de corte, hasta qué fecha esperamos que esas plazas estén habilitados y eso será el corte que va a definir el denominador. Muchos de ustedes están preguntando cuándo nos envían el denominador. Como ustedes han escuchado ahora en la asistencia técnica, todavía no contamos porque el corte recién se va a hacer al 26 de enero del 2024, es decir, la próxima semana, ¿no? Entonces ahí
son las plazas que se habiliten a esa fecha, como hemos definido en la ficha técnica, seguramente recién podemos saber cuántas plazas entran para este proceso de este indicador en cada una de las regiones y por ende a nivel de las unidades ejecutoras también, ¿no? Entonces, en ese sentido, de igual forma, vamos a estar acompañando durante todo el proceso de implementación de este indicador para que de tal forma, pues, ir acompañándoles también en sus procesos que ustedes realizan a nivel de las UGELs. Igual cualquier otra situación que pueda haber, tanto el equipo del Minedo que tiene bastante predisposición en apoyarlos, en absolverlos, ahí están los canales, y por lo nuestro, igual en el marco del FED, todo lo referido a las precisiones técnicas vinculadas o definidas en la ficha técnica, igual estaremos atentos mediante nuestros coordinadores territoriales. Y para ir viendo este progreso, cómo estamos avanzando en este indicador, ya Javier ha indicado las fechas de corte. En ese tiempo recién van a tener ustedes la información, por más que ustedes soliciten con bastante anticipación, no vamos a tener porque ya hay un cronograma definido entre Minedo y MIDIS, ¿no? Entonces, en ese sentido, esperamos que todo esto vaya en un buen fin, de tal forma, pues, logremos los objetivos que nos hemos planteado como MIDIS desde el Fondo de Estímulo al Desempeño, ¿no? Entonces, eso era un poco algunas precisiones, como vuelvo a incidir, incluso el cumplimiento de metas es a nivel del gobierno regional, ¿no? Entonces, lo que cada uno de estas UGELs puedan ayudar y puedan implementar las diferentes estrategias que ya ustedes conocen y saben para poder de alguna otra forma cubrir esas plazas que tienen a nivel de su UGEL, seguramente ya están previendo para que de tal forma pues alcancemos dentro de los plazos o tiempos que nos hemos previsto, ¿no? El 22 es la fecha máxima, pero ustedes pueden hacer un contrato oportuno, ¿no? De tal forma que los estudiantes cuando lleguen a los servicios educativos ya cuenten con sus docentes en las aulas también, ¿no? Entonces, en ese sentido, gracias, agradecemos a cada uno de ustedes por su participación y por estar predispuesto en conversar, en traer sus consultas, sus dudas. Estamos contentos por ello, entonces seguramente todo irá bien y llegaremos a un buen final, ¿no? Muchas gracias a todos y todas. Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social siempre estaremos acompañando y pendientes de todo lo que pueda ocurrir. Y asimismo queremos agradecer también a nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a todo el equipo del Ministerio de Educación que siempre están trabajando de la mano también con nosotros. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Zoila. Es valioso el aporte que has mencionado. Sí, ahí los mensajes que has dado han sido más en pos de poder cerrar algunas ideas que quizás hayan estado un poco sueltas. Muchas gracias por ello. También reiterarles el saludo de la jefatura de la Unidad de Financiamiento por Desempeño. Agradecer a todos por darse cita el día de hoy. Estaremos en contacto en los próximos días. Se va a enviar la información a aquellos que se han podido registrar en el formato de asistencia que se ha trasladado. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Buenas tardes, buen día.